Comenzó con un susurro, suave como la brisa entre los árboles, pero resquebrajó mi mundo como un trueno. Caminaba descalzo por el pasillo, llevando 2 tazas de té. Clare no me oyó. Estaba de espaldas, con los hombros encorvados, su voz baja y cortante. Estoy cansada de fingir. Ya ni siquiera quiero vivir con él. Me detuve en seco. La luz del pasillo parpadeó detrás de mí, alcanzando el borde del marco de fotos en la pared. Nuestra foto de boda. Ella se veía radiante en ella. Ahora se veía distante, endurecida. No estaba hablando con una amiga. Estaba confesando algo, planeando algo. Entré en la habitación. ¿Quién ya no quiere vivir conmigo? Se giró como si hubiera tocado un cable pelado. Su rostro, con los ojos muy abiertos y los labios ligeramente entreabiertos, delató la verdad antes de que una sola palabra saliera de su boca. Ethan, dijo rápidamente, agarrando su teléfono como si pudiera defenderla. No lo escuchaste todo bien. Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Pruébame. Se quedó helada. Luego, encogiéndose de hombros a medias, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. No es lo que piensas. Me estaba desahogando. Ya sabes cómo han estado las cosas últimamente. Necesitaba desahogarme contándoselo a alguien. Ya no quieres vivir conmigo. La miré como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Quizás no lo hacía. Los labios de Clare se apretaron. Lo dije en el calor del momento. Has estado distante, Ethan. Siempre estás trabajando. Nunca hablas conmigo. ¿Y eso justifica planear una estrategia de salida a mis espaldas? No estaba planeando nada, espetó. Solo era una conversación. ¿Con quién? Desvió la mirada. Eso fue todo lo que necesité ver. No grité. No tiré nada. Solo asentí una vez, lentamente. Entendido. Ethan. Su voz se quebró y por un segundo casi sonó real. No exageres las cosas. Han estado tensas, claro, pero podemos hablar. No, la interrumpí. No podemos hablar, porque cada vez que te mire ahora, escucharé esa frase resonando en mi cabeza y tú sabrás que la oí. En ese punto estamos. El silencio entre nosotros se sentía como un cañón. Me di la vuelta, caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. No de un portazo, cerrada. Ese sonido fue más fuerte que cualquier grito. Y de pie allí, en la oscuridad, lo sentí. No rabia, no confusión, solo esa fría y lenta comprensión que amanecía. La mujer en la que confiaba mi vida había estado ensayando mi ausencia. Como si yo fuera una carga de la que no podía esperar para deshacerse. ¿Qué haces cuando la persona por la que recibirías una bala es la que sostiene el arma? Me llamo Ethan. Tengo 38 años. Vivo en Charlotte, Carolina del Norte. Un tipo corriente si lo miras desde fuera. Codirijo una empresa de reformas de viviendas con mi mejor amigo, Mason. No es que nademos en dinero, pero somos estables. El tipo de negocio donde los apretones de manos todavía significan algo. Solía pensar que la estabilidad significaba seguridad, que si vivías la vida de forma honesta y cumplías tus promesas, te ganabas la paz. Pero esa noche, de pie en el pasillo sosteniendo 2 tazas de té que se enfriaban, me di cuenta de que había estado viviendo en una casa construida sobre arena. Y la marea estaba subiendo. Mañana se despertará y fingirá que no ha pasado nada. Y yo fingiré que no estoy ya pensando en cómo termina esto. Porque a partir de ahora, juego por algo más. No por venganza, no por rabia, solo por una cosa, mi dignidad. Y créeme, la recuperaré. A la mañana siguiente, la cocina estaba en silencio. Ella ya estaba allí cuando entré, de pie junto a la encimera, sirviendo café en 2 tazas como si fuera un martes cualquiera, como si no hubiera susurrado una daga al teléfono 12 horas antes. No dije nada, solo saqué la silla, me senté y miré por la ventana al roble de nuestro patio trasero. Sus hojas habían comenzado a volverse ámbar. Antes me encantaba eso. Ahora me parecía irrelevante. Puso una taza delante de mí. Mi crema habitual, sin azúcar.
Vi el vapor enroscarse y desvanecerse en el aire. Ethan, dijo suavemente, como si tuviera miedo de romper el momento. Creo que deberíamos ir a terapia. Dejé que la frase flotara un segundo antes de mirarla. Su maquillaje era ligero, limpio, el pelo recogido, sin estridencias, solo una suave armadura. El tipo de cosas que la gente se pone cuando intenta vender la paz en medio de un campo de batalla. ¿Crees que la terapia va a deshacer lo de anoche?, pregunté, con un tono indescifrable. Ella negó con la cabeza. No deshacer. Entender. Creo que hemos perdido algo. Pero quizá no sea demasiado tarde para averiguar qué. Su voz no era defensiva. Si acaso, era demasiado tranquila, demasiado ensayada, y eso, más que nada, hacía que se me erizara la piel. Esto no era una confesión. Era una declaración de relaciones públicas. Tomé un sorbo de café. Aún caliente, aún amargo, como todo lo demás. No me opongo, dije finalmente. Si eso es lo que quieres. Ella parpadeó. ¿Lo dices en serio? No, dije en voz baja. Pero quiero ver a dónde lleva esto. Eso la pilló desprevenida. Un pequeño tic en su ceja. Visto y no visto. Intentó sonreír. Entonces encontraré a alguien. Un buen terapeuta en el centro. Terreno neutral. Perfecto, dije, sin ofrecer nada más. Nos quedamos sentados unos minutos, fingiendo sorber, fingiendo existir en el mismo espacio. 2 tazas intactas entre nosotros y un silencio que pesaba. Cogió su teléfono, tecleando rápidamente. Probablemente reservando la cita o quizás escribiendo a la persona al otro lado de esa llamada de anoche. No pregunté. No lo necesitaba. Ya lo sabía. Ese día en el trabajo, me moví entre mis tareas como un fantasma. Mason preguntó si algo iba mal y mentí descaradamente. No estaba listo para meterlo en esto. Todavía no. Pero algo de esa mañana seguía repitiéndose en mi mente. Su tono, su sugerencia de terapia. No era culpa. No era pánico. Era una estrategia. Quería tiempo. Tiempo para reagruparse, para cambiar la narrativa. Y la terapia le daría justo eso, una oportunidad de reformular la historia como, nos distanciamos, no como, te traicioné. Bien. Dejaré que piense que le sigo el juego. Dejaré que crea que me estoy tragando la ilusión de la sanación. Pero yo no me iba a sentar frente a un terapeuta para reconstruir algo sagrado. Iba a sentarme allí para escuchar, para estudiar. Porque si había más que descubrir, y tenía el presentimiento profundo de que así era, lo encontraría. Más tarde esa noche, se acurrucó en el sofá a mi lado, con los pies bajo una manta, fingiendo que las cosas ya se estaban curando. Puso una de nuestras series favoritas de siempre, incluso se rió de los mismos chistes que habíamos visto 100 veces. Yo no dije ni una palabra. No tenía por qué. Solo la observé, la forma en que se apoyaba en los cojines, la forma en que me miraba cada pocos minutos para ver si las grietas se habían cerrado. No lo habían hecho. Solo se habían ensanchado. Y en el fondo, yo sabía algo que ella no. Esto no era recuperación. Era reconocimiento. La consulta del terapeuta olía a lavanda y a cuero. Un jazz suave sonaba de fondo, y las paredes estaban cubiertas de obras de arte discretas, puestas de sol, acuarelas abstractas, el tipo de cosas diseñadas para que sintieras cualquier cosa menos lo que realmente sentías. Clare se sentó a mi lado en el sofá de color crema, con las piernas pulcramente cruzadas y las manos juntas en el regazo, como si estuviera a punto de dirigir una reunión de la asociación de padres. Frente a nosotros estaba el doctor Holland, de unos 50 y tantos años, barba canosa, ojos amables que probablemente habían visto a cientos de parejas entrar por esa puerta con el corazón sangrando y un silencio hermético. Sonrió amablemente y nos dio la bienvenida como si no fuéramos 2 extraños intentando hacer que una guerra civil pareciera un malentendido. Empecemos con cómo se sienten ambos ahora mismo, dijo. Sin juicios, sin presiones. Clare habló primero. Por supuesto. Me siento perdida, comenzó, su voz con el temblor justo, como si antes fuéramos un equipo y ahora no sé quiénes somos. Quiero reconectar. Por eso sugerí que viniéramos aquí.
El doctor Holland asintió y luego se volvió hacia mí. ¿Y tú, Ethan? Me recliné ligeramente. Siento que estoy en una habitación donde alguien sigue cambiando los muebles de sitio cada noche, y luego me dice que soy torpe cuando tropiezo con ellos. Clare me miró, sorprendida. ¿Qué se supone que significa eso? Le dediqué una leve sonrisa. Significa que estoy intentando superar esto contigo, pero la historia sigue cambiando. Ella parpadeó pero se quedó callada. Durante las siguientes semanas, volvimos cada jueves por la tarde a las 6. Y cada vez, Clare aparecía con algún nuevo recuerdo de su infancia que desentrañar. Como su padre viajaba demasiado. Como su madre esperaba la perfección. Como siempre tuvo que ser la pacificadora en los dramas del instituto. Pero cuando se trataba de nosotros, de nuestro matrimonio, de la llamada telefónica, nada. Bailaba en círculos alrededor de la verdad con tanta gracia que casi aplaudí. Semana tras semana, iba quitando capas de sí misma, pero no las que importaban. El doctor Holland hacía preguntas. Conducía suavemente la conversación de vuelta a nuestro presente. Clare, ¿cómo te sientes acerca de la disponibilidad emocional de Ethan? Creo que se cierra en banda, dijo ella. ¿Y por qué crees que pasa eso? Bajó la mirada a sus manos, en silencio por un momento. Porque quizá está cansado. O quizá yo he hecho las cosas demasiado pesadas. ¿Demasiado pesadas? Como si esta tensión hubiera aparecido de la nada. Como si no fuera ella quien resquebrajó los cimientos y vio cómo se astillaban. Después de nuestra cuarta sesión, nos sentamos en el coche, el silencio zumbando como un segundo motor. Clare finalmente habló. Creo que ha ido bien. Miré al frente. Ah, sí. Me miró de reojo. ¿No lo crees? Entonces me volví hacia ella. Clare, has hablado más de tu recital de piano de 10º grado que de nuestro matrimonio. Su mandíbula se tensó. Estoy intentando abrirme. ¿No es eso lo que querías? No, dije en voz baja. Quería la verdad. Su boca se abrió y luego se cerró. Esperé, pero no hubo nada más. Y eso me lo dijo todo. Cuanto más compartía con el doctor Holland, menos le creía. Porque no era que estuviera ocultando dolor. Era que lo estaba seleccionando, entregando la vulnerabilidad justa para parecer humana sin tocar nunca la herida real. Empecé a preguntarme si había otra verdad escondida bajo la superficie. No solo un momento de debilidad o distancia emocional, sino algo más, algo que estaba protegiendo, y si no me lo daba voluntariamente, encontraría otra manera de conseguirlo. Mason siempre decía que las mejores conversaciones ocurrían con carne y whisky. Así que, cuando sugirió que fuéramos a almorzar a Sullivan Stackhouse, no lo dudé. Necesitaba algo, cualquier cosa que no implicara respuestas de terapia cuidadosamente formuladas o la repentina e impecable memoria de Clare sobre los traumas de su infancia. Nos sentamos cerca del fondo, en un reservado de cuero bajo una luz tenue. Mason ya se estaba sirviendo cuando me deslicé frente a él. Levantó su vaso. Por la claridad. Esbocé una sonrisa sin humor. Por la confusión. Brindamos de todos modos. Durante un rato, hablamos de cosas normales, del trabajo, de un nuevo contratista que no podía enmarcar una puerta recta ni para salvar su vida, y del mercado inmobiliario que finalmente se enfriaba. Pero finalmente, se inclinó, bajando la voz. Entonces, ¿cómo está Clare? Solté un suspiro lento. Teatral. Mason ladeó la cabeza. ¿Quieres decir falsa? Quiero decir, estratégica, dije, empujando mi puré de patatas por el plato. Está diciendo la verdad justa para que el resto parezca limpio. ¿Alguna vez has visto a alguien actuar como si estuviera procesando un problema solo para asegurarse de que no veas el verdadero? Mason asintió lentamente. ¿Crees que hay alguien más? No respondí de inmediato. Solo observé al camarero rellenar nuestros vasos de agua y marcharse. La oí por teléfono, dije finalmente. Tarde por la noche. No sabía que yo estaba allí. La ceja de Mason se alzó. Dijo que ya no quiere vivir conmigo, añadí. No sonaba a broma. Tampoco sonaba a terapia. Se echó hacia atrás, exhalando.
Joder, tío. Me quedé mirando mi filete intacto. Quería creer que solo se estaba desahogando, pero desde ese día, todos los días ha estado jugando a este juego, haciendo café, yendo a terapia, riéndose de las series como si nada estuviera roto. ¿Crees que está tratando de adelantarse a algo?, dijo. Sí, creo que está montando la historia antes de que estalle. Mason removió su bebida. ¿Qué vas a hacer? Le miré directamente a los ojos. Por ahora, estoy intentándolo. Estoy presente. Estoy escuchando. Estoy observando. Pero si descubro que hay más, si está mintiendo de nuevo. Él asintió. ¿Entonces qué? Entonces dejo de intentarlo, dije, y empiezo a documentar. Mason silbó suavemente. Eso es frío. No, repliqué. Eso es supervivencia. Extendió la mano sobre la mesa y me apretó el hombro. Lo entiendo. Y escucha, te he visto luchar por ella, tío. Si esto realmente se está desmoronando, entonces quizás no seas tú quien ha fallado. No respondí porque en el fondo no quería consuelo. Quería la verdad. Lo curioso de la traición es que rara vez entra a patadas. La mayoría de las veces entra sonriendo, se sienta a tu mesa y te pregunta si quieres postre. Salí del restaurante con el estómago lleno y una sensación pesada. Mason siempre había sido mi ancla. Sensato, leal, lúcido. Me dijo que siguiera luchando, que a veces la gente se pierde a sí misma y ni siquiera lo sabe. Y durante unos días, me esforcé más. Le llevé a Clare flores de un puesto del mercado que le encantaba. Le preparé su pollo Alfredo favorito desde cero un miércoles cualquiera. Vimos una película juntos y nos reímos de las mismas partes. Durante un fugaz momento, casi volvimos a ser nosotros. La sorprendí mirándome de otra manera, como si la versión de mí que una vez conoció estuviera volviendo a la vida. Y por un momento, me permití tener esperanza. Pero la esperanza puede ser algo peligroso cuando estás sobre arena, porque hasta la ola más suave puede tragarte entero. Al principio, eran solo pequeñas cosas. Clare me dijo que iba a pasar la tarde con su hermana, pero por casualidad revisé el Instagram de su hermana por costumbre. Estaba en una playa de Florida publicando fotos de palmeras y espuma de mar. Clare llegó a casa esa noche bronceada y cansada. No un bronceado del sol, sino esa apariencia sonrojada, como si la adrenalina aún persistiera bajo su piel. ¿Os lo pasasteis bien tú y Hallie?, pregunté casualmente, removiendo la pasta en la estufa. Hizo una pausa apenas un segundo demasiado larga. Sí, solo nos pusimos al día. Nada especial. Esa fue la primera grieta. La siguiente llegó el martes siguiente. Dijo que se iba a reunir con una amiga para almorzar cerca de las tiendas de Souten, pero cuando le pregunté más tarde cómo había ido, se quedó en blanco sobre dónde habían comido. No recordaba el nombre ni lo que había pedido. Clare solía recordarlo todo. Podía recitar un menú de principio a fin sin pestañear, pero ahora no podía decirme si había tomado sopa o ensalada. Un escalofrío se apoderó de mí esa noche. La miré al otro lado de la mesa mientras ella navegaba distraídamente por su teléfono y algo dentro de mí cambió. Esto no era falta de comunicación. Esto era desinformación y ya estaba harto de adivinar. La oficina estaba en silencio. Siempre lo estaba después de las 2 de la tarde. Mason solía salir para hacer recados o llamadas, y el personal se mantenía en sus rincones. Me senté en mi escritorio mirando la foto desvaída de Clare y yo en nuestro 5º aniversario. Estábamos en Asheville ese fin de semana. Tenía mi brazo alrededor de sus hombros. Ella se reía. Casi podía recordar lo que se sentía al confiar en ella. Entonces cogí mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Sonó 3 veces antes de que una voz respondiera, tranquila, firme y seca. Aquí Víctor. Necesito tu ayuda, dije. Creo que mi esposa esconde algo. Necesito saber qué es. Hubo una pausa al otro lado. Si encuentro lo que buscas, dijo Víctor lentamente, no hay vuelta atrás. Lo sé, respondí. No espero que me guste la respuesta. Víctor aceptó reunirse conmigo al día siguiente en una pequeña oficina encajada entre una casa de empeños y una tienda de vapeo a las afueras de la ciudad.
Tenía exactamente el mismo aspecto. Traje gris, reloj negro, sin rodeos. No hizo muchas preguntas, solo tomó notas y asintió. ¿Quién más sabe que me contratas?, preguntó antes de que me fuera. Nadie, dije. Ni siquiera Mason. Asintió. Eso es bueno. Manténlo así. Salí de esa oficina con la mandíbula apretada, el aire cargado de algo que aún no podía nombrar. ¿Arrepentimiento? No, eso no. Era resolución. Había terminado de perseguir sombras. Ahora estaba listo para atraparlas. Esa tarde, me senté en el porche con una cerveza en la mano, viendo el cielo arder en naranja detrás de nuestro patio. Clare salió, se unió a mí con una copa de vino, con los pies descalzos sobre la silla de mimbre. Parecía en paz. Pero la paz no significa pureza. Hoy parecías callado, dijo. Solo cansado, respondí. ¿Trabajo? Algo así. Sonrió suavemente y apoyó la cabeza en mi hombro. El gesto solía sentirse como un hogar. Ahora se sentía como una pregunta que no sabía cómo responder. En ese momento, con el sol poniéndose y sus dedos trazando ligeramente la costura de mis vaqueros, me di cuenta de cuánta simulación podía existir entre dos personas, y cómo a veces el que mejor miente es el que está sentado más cerca. Me dije a mí mismo que no iba a decir nada, que mantendría la investigación en secreto hasta que Víctor tuviera algo concreto. Pero el silencio puede sentirse como ácido cuando estás sentado frente a alguien que se supone que es tu mejor amigo. Mason y yo estábamos en nuestra oficina hasta tarde esa noche. Todos los demás se habían ido a casa y el aire exterior zumbaba con el primer indicio de humedad veraniega. Estábamos revisando facturas cuando finalmente cedí. No lo planeé. Las palabras simplemente salieron. Contraté a alguien para que vigilara a Clare. Levantó la vista bruscamente, parpadeando como si no me hubiera oído bien. ¿Cómo dices? Un investigador privado, dije, tratando de mantener la voz firme. Necesitaba saber si está mintiendo sobre todo. Mason dejó los papeles lentamente. Ethan, tío, ¿hablas en serio? Tan en serio como un infarto. Se frotó la mandíbula. Joder. Eso es un poco extremo, ¿no crees? No me importa, espeté. Estoy harto de buscar grietas en sus historias y sentir que me estoy volviendo loco. Es diferente. Todo es diferente. Mason se levantó y empezó a pasearse. Entiendo que estés dolido, pero esto parece paranoico. ¿Y si te equivocas? Le miré fijamente. ¿Y si no? Se detuvo a medio paso, la tensión acumulándose en sus hombros. ¿Y qué? Ahora tienes a alguien siguiéndola, esperando a que meta la pata. No, dije. Tengo a alguien observando la verdad, porque lo que sea que Clare me está vendiendo esta terapia perfectamente sincronizada, las pequeñas rutinas domésticas, todo está ensayado. Mason negó con la cabeza, su voz tensa. ¿Estás seguro de que no estás viendo fantasmas porque esperas verlos? Entrecerré los ojos. ¿Por qué te molesta tanto esto? Su rostro se contrajo, apenas perceptible, pero lo vi. Soy tu amigo, dijo. No quiero verte destrozar tu vida por una sospecha. De esto no se vuelve fácilmente, Ethan. Quizá no quiero volver, dije fríamente. El silencio que siguió fue diferente a cualquiera que hubiéramos tenido. Finalmente, suspiró, sacó las llaves del escritorio y murmuró, haz lo que creas que tienes que hacer, pero ten cuidado. Asentí. Lo tengo. Pero algo en su forma de salir, rígido, apresurado, no me cuadró. Como si hubiera tocado un nervio que no debía encontrar. Esa noche, Clare actuó de forma extraña. Hizo chili casero, una de mis comidas reconfortantes, puso música suave, llevaba el suéter que una vez le dije que la hacía parecer la versión de ella de la que me enamoré. Nunca preguntó por el trabajo, nunca cuestionó por qué llegaba tarde o por qué mi voz sonaba apagada. Simplemente sonrió y siguió sirviendo vino. La vi servir una segunda copa y mirar de reojo la pantalla de su teléfono, boca abajo. Todo lo que hacía parecía coreografiado, y cuanto más perfectamente se movía, más fuera de lugar se sentía todo, como si alguien supiera que las cámaras estaban grabando.
A la mañana siguiente, algo cambió. Las rutinas de Clare se modificaron de repente, se quedaba más en casa, se saltaba sus clases de yoga habituales, ya no se reunía con amigos ni hacía recados espontáneos. Por primera vez en semanas, se mantuvo cerca. Demasiado cerca. Y entonces me di cuenta. No era culpa, ni remordimiento. Ella lo sabía. Quizás no lo de Víctor, pero sí la sospecha. Había sentido el cambio en mí, el refugio detrás de mis ojos. Y ahora se estaba ajustando, borrando huellas, cerrando puertas, actuando a la perfección. Pero, ¿por qué la corrección repentina? ¿Y quién la había advertido? Llamé a Víctor esa tarde y le conté todo, sobre Mason, sobre la conversación, sobre cómo toda la rutina de Clare cambió en el momento en que hablé. Hubo una pausa. Luego su voz bajó. ¿A quién más le contaste sobre la investigación? No quería responder, pero lo hice. Solo a Mason. La línea quedó en silencio absoluto. Y en ese silencio, sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Una posibilidad que aún no quería nombrar, pero que ya no podía ignorar. Víctor no habló durante un buen rato después de que dijera el nombre de Mason. Luego, finalmente, con una voz baja y mesurada, dijo, reúnete conmigo esta noche. No traigas nada. Ni llamadas, ni mensajes. Solo aparece. Me envió una dirección. Un aparcamiento detrás de una vieja lavandería en el lado este de Charlotte. El tipo de lugar por el que solo pasas si estás perdido o tramando algo. Llegué a las 9:47. Víctor ya estaba apoyado en su todoterreno negro, con los brazos cruzados, observando la calle como un hombre que ha visto demasiado para sorprenderse. Repasé la vigilancia, dijo mientras me acercaba. Investigué un poco más. Quería creer que era una coincidencia, que su cambio repentino eran solo nervios. Pero tenías razón. Metió la mano en el vehículo, sacó una memoria USB y me la entregó. La miré fijamente. ¿Qué hay aquí? Me miró directamente. La prueba. Pediste respuestas. Esta es la primera. No pregunté nada más. Solo asentí, me subí a mi coche y conduje a casa con ese pequeño trozo de plástico quemándome el bolsillo. A la 1:13 de la madrugada, me senté solo en mi despacho de casa, con los auriculares puestos y las luces apagadas. El vídeo se cargó. La marca de tiempo era de 2 días después de contratar a Víctor. Se suponía que Clare estaba haciendo recados. No lo estaba. La grabación era nítida. Grabada desde el otro lado de la calle. Allí, fuera del aparcamiento de un hotel en las afueras de la ciudad, estaban Mason y Clare. Al principio solo hablaban. ¿Cerca? Demasiado cerca. Luego ella levantó la mano, le quitó algo del cuello. Él se inclinó. Sus labios se encontraron. Puse el vídeo en pausa y de repente mi corazón ya no latía. Se estaba estrellando. Mi mejor amigo, mi esposa. No en una cama, no en un dramático enredo de sábanas, sino aquí, en un aparcamiento, como si ni siquiera se esforzaran mucho por ocultarlo. Ese beso fue peor que cualquier escándalo de motel. Era casual, cómodo, ensayado. Esto no era el principio. Era memoria muscular. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí y lo rebobiné de nuevo. Vi el momento en que Clare miró por encima del hombro como si estuviera comprobando si había cámaras y aún así lo besó. Lo había sabido. Víctor me había advertido. Una vez que lo ves, no hay vuelta atrás. Tenía razón, porque esto no era solo traición. Era una conspiración. Y ahora, la verdadera historia podía empezar por fin. A la mañana siguiente, me desperté con una calma que me pareció extraña. No entumecida, sino precisa. Como si cada nervio de mi cuerpo se hubiera alineado de acuerdo. Sabía lo que había que hacer. Clare se movía por la cocina como si nada hubiera pasado, tarareando suavemente mientras daba la vuelta a las tortitas. La observé desde el pasillo, notando cada pequeño detalle. Sus pasos medidos, su risa ligera cuando se le cayó un tenedor. La actriz, todavía con el disfraz puesto. No dije ni una palabra.
No dejé que nada en mi cara delatara el cambio. Se volvió y sonrió. ¿Quieres un poco? Asentí. Claro. Huele bien. Y eso fue todo. Mientras ella vertía el sirope, yo redactaba su final. Esa tarde, me senté en el despacho de mi abogado y le vi hojear los documentos. No hizo muchas preguntas, solo apretó la mandíbula con cada página. Clare no se va a esperar esto, dijo finalmente. Ese es el punto, respondí. ¿Y tu socio, Mason? ¿Vas a por él también? Asentí. Está fuera con efecto inmediato. Los estatutos de la empresa son inflexibles en cuanto a violaciones éticas y abuso de confianza. Se reclinó en su silla, asintiendo lentamente. Estás jugando esto de forma limpia, quirúrgica. Lo quiero en silencio, dije. Sin explosiones, sin peleas a gritos. Solo quiero que ambos desaparezcan. Deslizó el borrador final sobre el escritorio y me entregó el bolígrafo. Una firma. Eso fue todo lo que hizo falta para deshacer 10 años de matrimonio y 15 años de amistad. Firmé primero la petición de divorcio, luego la carta de despido de Mason. Fechada y sellada. Sin dudar, sin pensarlo 2 veces. Esa noche, me senté frente a Clare en la cena y me preguntó cómo había ido mi día. Le dije que había sido tranquilo, productivo. Ella sonrió. Me gusta verte relajado de nuevo. La terapia está funcionando. Le devolví la sonrisa. Dejé que tuviera esa última ilusión. No dormí mucho esa noche, pero no por el dolor. Por la planificación. Imprimí los papeles justo antes del amanecer, los coloqué ordenadamente en un sobre normal y lo puse en su bolso. Sin nota, sin explicación, solo consecuencias. El sobre de Mason lo entregué en mano en la oficina, lo dejé en su escritorio antes de que llegara nadie más. Su tarjeta de acceso se desactivaría a mediodía. Dejé mi teléfono en silencio ese día. Cuando Clare finalmente abrió su sobre, era casi la hora del almuerzo. Me envió 3 mensajes, llamó 4 veces. No respondí. A la 1:32 de la tarde, apareció en mi oficina. Las lágrimas ya habían empezado. Entró sin llamar, sosteniendo el sobre como si fuera una granada activa. Ethan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me levanté lentamente. Es claridad. Su voz se quebró. Tú. No puedes simplemente. No puedo, dije con calma. ¿Y lo hice? Por favor, no hagas esto. Fue un error. No quise que. La interrumpí. Ahórratelo. Mentiste. Engañaste. Conspiraste. Y ahora estás afrontando los resultados. Se derrumbó por completo. Se desplomó en la silla, sollozando sin control. Pero no la toqué. No le ofrecí consuelo. Solo observé. No quise enamorarme de él, susurró. Fue entonces cuando la miré a los ojos. No te enamoraste de él, Clare. Te alejaste de ti misma. Cuando Mason intentó llamar, bloqueé su número antes de que terminara el primer tono. No quedaba nada que discutir. A la mañana siguiente, su oficina estaba vacía. Solo unas pocas cajas y un portátil de la empresa. Ni siquiera intentó luchar. La culpa convierte en cobardes hasta a los hombres más audaces. Caminé por la oficina, mis pasos más ligeros de lo que los había sentido en meses, quizás años. La justicia no siempre ruge. A veces firma con su nombre y se va por la puerta. Clare no se fue de inmediato. Se quedó en casa 3 días más. Silenciosa, educada, cocinando la cena como si nada se hubiera derrumbado. Como si esperara que la rutina pudiera parchear el cráter que cavó bajo nosotros. Pero no interactué. Ni por las mañanas, ni por las tardes. Ni siquiera cuando dejó un trozo de mi tarta favorita en la nevera con una nota adhesiva que decía, aún así la hice para ti. La tercera noche, llegué a casa tarde y la encontré sentada en el suelo del salón, con las piernas recogidas, rodeada de viejos álbumes de fotos. Me miró con los ojos tan rojos que me pregunté si había dormido algo. Te echo de menos, susurró. No me moví del umbral.
Echas de menos a quien yo era. Negó con la cabeza. No, nos echo de menos a nosotros. Ya no hay un nosotros que echar de menos, dije suavemente. Se levantó, apretando un álbum contra su pecho como si pudiera protegerla. Ni siquiera quieres volver a intentarlo. La miré a los ojos. No, Clare. Lo intenté cuando no tenía respuestas. Cuando pensé que estábamos perdidos pero que podíamos salvarnos. No solo me traicionaste. Involucraste a alguien en quien confiaba plenamente. Sus labios temblaron. No lo planeé. Lo mantuviste, dije. Eso es peor. Su silencio dijo más de lo que cualquier sollozo podría haber dicho. Se fue a la mañana siguiente. Sin fanfarrias, sin maletas, solo su coche desapareciendo silenciosamente por el camino de entrada a las 7:14 de la mañana. Nunca miró hacia atrás. Esa tarde, me senté en el porche trasero con una manta sobre las rodillas y un vaso de bourbon en la mano. El viento susurraba entre los árboles y esparcía hojas viejas por la terraza. Por primera vez, el silencio no era agudo. No era un castigo. Era honesto. Era mío. Pero al caer la noche y la casa crujir con su ausencia, sentí algo que no esperaba. No arrepentimiento, no anhelo, solo peso. El peso de saber que incluso cuando ganas, pierdes algo en el camino. Protegí mi dignidad, aseguré mi justicia, pero también había enterrado la versión de mí mismo que una vez creyó que solo el amor podía resistirlo todo. Él no iba a volver, y quizás estaba bien. 3 días después de que se fuera, Clare volvió. ¿Llovía? No fuerte, solo lo suficiente para que el aire se sintiera pesado, como si el cielo estuviera conteniendo un colapso. Oí el timbre, pero no me moví de inmediato. Me senté en la mesa del comedor bebiendo un café que se había enfriado, mirando la veta de la madera como si pudiera distraerme. Luego volvió a sonar. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, empapada, con el rímel corrido, sosteniendo un sobre con ambas manos como si fuera sagrado. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Me hice a un lado sin decir una palabra. Entró lentamente, sus ojos escaneando el espacio como si hubiera cambiado, aunque todo estaba exactamente igual. Excepto yo. Yo no estaba donde me había dejado. He estado escribiendo, dijo, dejando el sobre en la mesa de centro. Cartas, pensamientos, cosas que nunca te dije. No miré el sobre. Solo me crucé de brazos. ¿Por qué ahora? Su barbilla tembló. Porque nunca he estado tan sola. Y porque necesitaba que supieras que no se trataba de amor. No realmente. La miré fijamente. ¿Entonces de qué se trataba? Se sentó, retorciéndose las manos. Me sentía invisible. Me sentía pequeña. Mason se dio cuenta. Hacía preguntas. Tú dejaste de hacerlas. Me hizo sentir vista. Asentí lentamente. ¿Y yo qué te hacía sentir? Segura, estable, predecible. Hizo una mueca. Sí. Me senté frente a ella. ¿Y eso te aburrió? No, empezó y luego se detuvo. Creo que confundí la comodidad con la indiferencia. Y para cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya parecía demasiado tarde. Me incliné hacia adelante. No solo cruzaste una línea, Clare. Trazaste una, y construiste una vida al otro lado sin mí. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pensé que podía arreglarlo. Pensé que si interpretaba el papel, si aguantaba lo suficiente, tal vez volverías emocionalmente. Nunca me fui, dije más alto de lo que pretendía. Ella se estremeció. Nunca me fui, repetí más suavemente esta vez. Tú sí, cuando lo elegiste a él. Cuando lo besaste en ese aparcamiento como si fuera un martes cualquiera y yo no existiera. Sus ojos se abrieron de par en par, ¿lo viste? Asentí. Todo. Siguió un largo silencio. Clare cogió el sobre y me lo tendió. Aquí no hay excusas. Solo la verdad. No estoy pidiendo otra oportunidad. Solo quiero que sepas que la versión de mí que tomó esas decisiones no es la versión que está aquí ahora. Miré el sobre,
pero no lo cogí. Ella tragó saliva. Merezco todo lo que ha pasado. Lo sé. Pero si alguna pequeña parte de ti alguna vez se preguntó si algo de aquello fue real, nosotros, por favor, que sepas que lo fue. Tú no fuiste el fracaso, Ethan. Me levanté lentamente. Lo sé. Le tembló el labio. Entonces, esto es un adiós. Esbocé una leve sonrisa. Fue un adiós en el momento en que lo besaste. Ella asintió, mordiéndose el labio con fuerza como si fuera lo único que la mantenía entera. ¿Me iré? Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta, se detuvo. ¿Lo leerás alguna vez?, preguntó sin mirar atrás. No respondí. ¿Se fue? La puerta se cerró tras ella, suave y definitiva. Me quedé mirando ese sobre durante mucho tiempo. Pensé en quemarlo, en enterrarlo, en no tocarlo nunca. Pero entonces lo abrí. Dentro había 6 páginas, cada una escrita a mano. Sin disculpas, solo reflexiones, honestas. Quizás. Las leí una vez. Luego las volví a doblar, las metí en un cajón y me alejé. Porque algunos finales no necesitan un cierre. Solo necesitan distancia. Tardé una semana en darme cuenta de que todavía llevaba el anillo. Es curioso cómo algo tan pequeño puede tener tanto peso. Hábito, historia, esperanza. Me estaba vistiendo para el gimnasio, buscando en los cajones una camiseta limpia, cuando lo vi en el espejo. De plata, desgastado, todavía aferrado a una promesa que ya no existía. Me lo quité lentamente, casi con reverencia, y lo dejé en la cómoda como un monumento a una vida que sobreviví. Y así, de repente, me sentí más ligero. No curado, pero vaciado de una manera que dejaba espacio para algo nuevo. En el gimnasio, mantuve la cabeza gacha. Mi lugar habitual en el extremo del soporte de pesas, un lugar donde la gente no habla a menos que sea necesario. Fue entonces cuando la vi. Mallas de color rojo oscuro, camiseta de tirantes gris, el pelo recogido en una trenza suelta. Estaba luchando por ajustar la altura de la barra en el soporte para sentadillas, maldiciendo en voz baja de una manera que me hizo sonreír. ¿Quieres una mano?, pregunté. Me miró, sorprendida, y luego sonrió. Solo si prometes no juzgar mi técnica. No hay promesas, dije, acercándome para ayudar. Se llamaba Laia. Nueva en la ciudad, diseñadora gráfica, alérgica a los gatos, obsesionada con las tormentas eléctricas. El tipo de mujer que te mira a los ojos cuando se ríe, como si no tuviera miedo de ser vista. Hablamos entre series. Nada profundo, nada planeado, pero se sintió bien, fácil, como respirar aire fresco después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en silencio con un vaso de agua y la vista del cielo oscuro. Y por primera vez en meses, no me sentí atormentado. No más analizar cada palabra de Clare. No más repasar conversaciones. No más fingir. Estaba solo, pero no roto, no esperando, solo quieto. Y en esa quietud, un pensamiento surgió suavemente, como una marea que vuelve a casa. Todo en el mundo debe ser experimentado. Cada final es, de hecho, un comienzo. No tienes que adivinar de antemano y no vale la pena llorar por el pasado. Así que, a la versión de mí que pensaba que el amor era permanente, no te equivocabas. Simplemente no sabías que a veces el amor termina para que algo más pueda empezar. ¿Y este? Este es mi comienzo.